noches, que el Señor les bendiga. Le invito a que pueda abrir sus Biblias en el libro de Juan 18, 28 al 38 es lo que estaremos estudiando en esta noche. Vamos a continuar un poco acerca del arresto de Jesús y nosotros en el estudio anterior ya estuvimos viendo que Jesús fue interrogado por el sumo sacerdote, fue llevado de noche. Vimos que los juicios que el Señor Jesús tuvo que enfrentar, ¿verdad? Tuvo muchos errores. Los judíos mismos no siguieron lo que estaba en el libro Levítico, ¿verdad? Para enjuiciarle a Jesús hicieron todo de noche, cuando tendría que ser de día con testigos, alguien que le acuse, ¿verdad? Pero ellos actuaron por sí mismos, ¿verdad? Cuidando sus intereses también. Vamos a leer entonces la continuación de los versículos 18, 28 al 38. Y dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusaciones traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Es entonces la parte que estaremos estudiando. Como introducción entonces a esta parte de la escritura vemos que todos los errores judiciales más atroces de la historia se cometió entonces en este juicio que Jesús tuvo que enfrentar. Vemos entonces cuando iniciamos el libro de Juan, le presenta a Jesús como el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, ¿verdad? El Cordero entonces que iba a perdonar, entonces a través de ella el pueblo iba a ser perdonado por sus pecados, pero no todos, ¿verdad? Solamente aquellos que fueron escogidos para salvación. Vemos en Éxodo entonces que el Cordero tenía que ser sin defectos, tenía que ser puro y da una descripción detallada entonces de cómo tenía que ser el cordero, sin mancha, sin arruga, sin ningún tipo de corte, tenía que ser perfecto, cordero de un año. Y entonces para que pudiesen ellos constatar de la pureza o de que si pasaba entonces su examen y se le consideraba como un cordero justo, pues entonces para el sacrificio tenía que pasar 3 días en observación. Ellos tenían que tener entonces ese cordero consigo, tenían que estar revisando, viendo cómo se comporta, no tenía que tener ningún tipo de defecto. Pero en cambio nosotros entonces como una alegoría, entonces como una sombra de lo que iba a suceder, vemos que en todo en este libro de Juan, en los 3 años del ministerio de Jesús, Jesús fue estuvo en la mira de todos los judíos. Él fue 3 años observado, 3 años perseguido, acusado de muchas cosas, ¿verdad? Y ellos nunca encontraron un delito. Siempre buscaban una forma de que él se equivocara en algo, que dijera algo malo. Trataban de buscarle el lado. Y vemos que en esos 3 años Jesús fue perfecto en todo. Vivió la vida perfecta, cumplió todas las leyes en forma perfecta. Y vemos entonces que él sí entonces cumple los requisitos para ser el cordero sacrificado en la Pascua,
para perdonar a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos ahí como Juan lo presenta como un cordero. Y vemos que no solamente sus amigos dijeron que él era intachable. Los discípulos pasaron 3 años con Jesús, comieron con Jesús, desayunaron, almorzaron, vieron todos los milagros que hizo, todas las palabras que dijo. Como Juan dice entonces en la última parte de su libro, si se escribiera todos los hechos de Jesús no cabría entonces en todos los libros que fueron escritos jamás. Entonces vemos que ellos mismos hubieran constatado de que Jesús era un hipócrita o era doble cara o tenía otras intenciones si fuera de esa forma, ¿verdad? En esos 3 años ya se hubieran dado cuenta. Pero sus amigos mismos dijeron que él entonces era perfecto, que él era sin defecto, que él era inocente. También sus enemigos dijeron eso, porque no encontraron una forma entonces de acusarle. Y entonces Judas Iscariote, como el traidor más conocido de la historia, también vemos en Mateo 27-24 que él devuelve entonces la plata que le dieron por entregarle a Jesús. Y dijo entonces, entregado sangre inocente, él mismo se da cuenta. Y en este interrogatorio vemos nosotros también reflejado eso mismo. Jesús era inocente, él era perfecto, él había vivido una vida perfecta y quizás había sido eso mismo lo que molestó demasiado a los líderes judíos, ¿verdad? Porque Jesús había empezado a tener muchos seguidores, mucha gente que empezó a creer en él y lo veían ya como una amenaza, por celos, por envidias, entonces, para que ellos pudiesen seguir resguardando su puesto como líder del pueblo, entonces ellos buscaron una forma de restarle a Jesús. Vemos entonces que algo entonces que yo estuve pensando cuando empezamos a leer acerca del arresto de Jesús, si esas personas realmente conocieran quién era Jesús, ¿verdad? Todo lo que en la Biblia describe, todas las profecías que están en el Antiguo Testamento y todas las profecías que se estaban cumpliendo en ese momento, ellos se habrían dado cuenta de quién era la persona que estaba delante de ellos, ¿verdad? Él era un ser perfecto. También era tildado por amigo de pecadores y enfrentó el odio de los pecadores al juez de toda la tierra. Él es entonces el juez de toda la tierra que se sienta a juzgar, que se sienta a mirar. Las leyes fueron escritas por él, ¿verdad? Y él fue entonces juiciado por seres simples humanos, el rey exaltado de toda la gloria. Lo humillaron con burlas, escupitajos, golpes al santo y justo, y se le trató como un vil pecador, quien es la verdad. Lo impugnaron mentirosos malvados, pero la inocencia de Jesucristo brillaba en medio de la oscuridad satánica de los juicios. Los esfuerzos malignos de sus acosadores se cambiaron para confirmar la completa inocencia de Jesús. El ángel que predijo su nacimiento dijo, entonces, santo ser. Su traidor se lamentó por haber pecado entregando sangre inocente. Uno de los malhechores crucificados con él declaró, este ningún mal hizo. Y el centurión romano, a cargo de su ejecución, reconoció, verdaderamente este hombre era justo. Pablo dijo que él no conoció pecado. El escritor de Hebreos afirmó, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y Pedro escribió que Jesús no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Este era Jesús, el que todos los errores garrafales que se podría haber cometido en un juicio se cometió contra él. Y todo entonces para que ellos pudiesen guardar sus puestos, ¿verdad? Como líderes de una nación. Ellos hicieron todo de noche para que el pueblo no se diera cuenta de sus actos. Y ya de mañana acá entonces empieza relatando de que ellos fueron entonces junto a Poncio Pilato para que él pudiese sentenciar muerte porque ellos querían crucificarle a Jesús. Porque si ellos hubiesen querido solamente su muerte, lo hubieran apedreado como le hicieron con Esteban en el libro de Hechos. Pero vemos que aún en medio de todos los que sus enemigos estaban tramando contra él, la soberanía de Dios estaba en eso, ¿verdad? Porque no permitió que sucediera de otra forma más que la que estuvo establecida en la Escritura.
Dice, los capitales la noche volvieron a convocar el Sanedrín al otro día y dictaron formalmente la sentencia. Juan recoge la historia en ese momento y dice que llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio, en las oficinas de Pilato, probablemente en la fortaleza o en el palacio de Herodes. Como visitaba Jerusalén, el lugar permanente de Pilato estaba en Cesarea. El motivo de los líderes judíos para llevar a Jesús ante Pilato era obvio. Debido a la envidia, celos y odio, habían planeado matarla desde hace mucho tiempo. Sus intenciones asesinas se habían frustrado hasta ahora porque aún no había llegado su hora. Vemos que varias veces en el libro de Juan registra que ellos intentaron apedrearle, intentaron prenderle, pero la soberanía de Dios nunca permitió eso, porque no era su hora, no se había cumplido todo lo que se debía de cumplir. Y vemos que aún ahí entonces Dios estuvo. Al final, en el tiempo de Dios, con la ayuda de Judas Iscariote el traidor, había logrado arrestar a Jesús. Después de un simulacro de juicio, lo sentenciaron a muerte. Pero una vez hecho, no podían ejecutar la sentencia. Los romanos no les permitían ejecutar a nadie. Así era la política normal romano en todos los territorios que dominaba. No quería que los nacionalistas ejecutaran a quienes eran leales a Roma. Entonces la razón por la cual ellos no podían sentenciarle muerte a Jesús era que ellos no eran un país libre y soberano. Ellos estaban bajo el dominio de los romanos. Y solamente los romanos en sus, digámosle que en sus leyes podían dictar entonces sentencia. Por eso ellos tuvieron que ir hasta Poncio Pilato y pedirle expensamente de que sentenciara a muerte a Jesús. Dice, los líderes judíos llevaron a la sede de Pilato y se quedaron afuera y no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Eso se registra en una parte. En el versículo 28 dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Vemos entonces que esto que registra acá en la escritura no es una ley que estaba puesta en Levítico por el Señor, era una ley de ellos, ¿verdad? Porque lo que podría declararse como una contaminación para ellos era cuando ellos estuviesen cerca de alguien muerto o ellos ahí sí quedarían impuros 7 días, ¿verdad? Si ellos habían tocado algún cadáver de algún animal o una persona, ya sea de un familiar o pariente cercano, ¿verdad? O alguien extraño. Ahí ellos quedarían contaminados para poder participar de la Pascua. Y esta era una ley que ellos habían puesto, habían impuesto y habían mezclado con la palabra de Dios, con lo que Dios había impuesto en Levítico. Y esto nosotros vemos también que Pedro practicaba en Hechos 10, ¿verdad? Registra esa parte, cuando el Espíritu Santo le dijo que fuera a la casa de Cornelio y que le hablara acerca de la escritura porque el Señor lo había escogido a él también, como uno de sus seguidores, y que también el Espíritu Santo iba a caer sobre gentiles, y que Pedro le dice, ¿verdad?, que nunca había comido con gente entonces que no era judía, que no había entrado en casa de gentiles, porque ellos creían los judíos que iban a ser contaminados si es que entraran. Entonces ellos, teniendo más en cuenta sus leyes que las leyes entonces de Dios, ellos se procuraron por mantenerse puros en sus leyes, según sus normas, según sus parámetros, pero habían dejado la ley moral muy, muy por atrás, ¿verdad? Haciendo a ellos las cosas como les parecía o les cantaba bien, ¿verdad? Tratando de acomodar las cosas para su beneficio. En ese sentido, ellos la ley del Levítico no tuvieron en cuenta para los juicios de Jesús. No había ahí una acusación legal que pudiese entonces mantenerle a Jesús ahí arrestado. Él no había hecho nada malo, no había personas que hubiese declarado que él había hecho algo. Y si aún así fuera entonces alguna blasfemia o algo así, había otros medios entonces por lo cual se podía ejecutar o se podía sentenciar a la persona. Pero él no estaba entonces, según la ley, él no tendría que haber estado arrestado ahí. Y vemos entonces que sus leyes eran más importantes que las leyes de Dios. Bueno, continuamos entonces en el versículo 29, dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron,
si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Vemos entonces que Pilato le pregunta, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Es raro entonces ver cómo Pilato pregunta, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Se supone que él, entonces el gobernador, el que tiene que saber todo, seguramente que tiene consejeros, personas que le informan acerca de todo lo que sucede en sus dominios, ¿verdad? Seguramente que escuchó acerca de Jesús, los milagros que hizo, porque él se volvió muy famoso después de haber sanado a muchos enfermos, de haber levantado a Lázaro de los muertos, después de haber hecho muchas maravillas poco comunes, ¿verdad? Y cosas que no se había visto. Entonces, Pilato sabía muy bien quién era Jesús. Y vemos entonces en la forma en que se le arresta también a Jesús, que había soldados romanos. Entonces, él hubiera puesto, entonces, él tendría que saber que Jesús fue arrestado, porque él entonces dispuso también de soldados para que pudiesen ir esa noche a arrestarle. Y le pregunta, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y ellos le respondieron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Estaban entonces siendo arrogantes con Pilato. Nosotros sabemos lo que hacemos, no necesitamos darte explicaciones, ya sabemos por qué te traemos, ¿verdad? Y cosas así. Estaban siendo entonces arrogantes, estaban siendo eh, indiferentes, ¿verdad? Ante la autoridad que ellos tenían enfrente. Pero vemos por qué era eso entonces. Según la historia y el contexto histórico de cómo era Poncio Pilato, dice, fue nombrado quinto gobernador de Judea por el emperador Tiberio en el 26 después de Cristo. Estuvo a cargo durante 10 años. Los evangelios y fuentes extrabíblicas lo describen como orgulloso, arrogante y cínico, pero dicen también que era débil y vacilante. Su posición de gobernador estuvo marcada por la insensibilidad y la brutalidad. Revirtiendo las políticas de sus predecesores, Pilato envió tropas a Jerusalén con estandartes que contenían imágenes consideradas idólatras por los judíos. Cuando muchos de ellos protestaron con vehemencia contra los que consideraban sacrilegio, Pilato le ordenó parar de importunarlo con pena de muerte, pero ellos se dieron cuenta de que no era en serio y lo retaron a cumplir su amenaza. Poco dispuesto a masacrar a tanta gente, Pilato retiró los estandartes ofensivos. Este relato resalta su juicio pobre, su arrogancia y debilidad vacilante. Pilato airó aún más a los judíos cuando tomó el dinero del tesoro del templo para construir un acueducto útil para Jerusalén. Sus soldados golpearon y mataron a muchos judíos en las revueltas que se produjeron. Pero en el incidente que llevó a la caída de Pilato, no participaron solamente judíos, sino también samaritanos, sus odiados enemigos. Un grupo de ellos planeó escalar el monte Gerizim en busca de objetos de oro que Moisés supuestamente había ocultado allí, y Pilato, considerando insurrectos a los samaritanos, ordenó que sus tropas atacaran a muchos peregrinos y ellos murieron. Los samaritanos se quejaron ante el gobernador de Siria, el superior inmediato de Pilato, por su brutalidad. Él lo destituyó del cargo y lo envió a Roma para que el emperador Tiberio lo juzgara. Pero Tiberio murió mientras Pilato iba rumbo a Roma. Nada se sabe con certidumbre acerca de lo que ocurrió después con Pilato. Algunos relatos dicen que lo desterraron y otros que lo ejecutaron y otros que se suicidó. Vemos entonces que el carácter vacilante y débil de Pilato se nota en esta parte de la escritura, ¿verdad? Primero orgulloso, arrogante, cínico, hace entonces que las tropas romanas vayan y arresten a Jesús. Y cuando le tiene a Jesús enfrente, se desentiende entonces de la situación y le dice de qué le acusan. Se supone entonces de que todas las quejas de los judíos, de los principales, los líderes de ahí, él ya seguramente que escuchó antes, ¿verdad? Pero aún así él hace la pregunta. Dice, la respuesta perentoria de los judíos no solamente era insultante, si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído, ¿verdad? Sino también eludía el problema, ¿verdad? Su afirmación falsa y blasfemia sobre Jesús como malhechor era un asalto a su carácter,
pero no una acusación o una violación legal específica. En contra de sus intenciones, la incapacidad total de ellos por ofrecer una acusación legítima contra Jesús afirmaba su inocencia. Aún así dejaron claro que simplemente esperaban la confirmación de Pilato para rectificar su decisión y para sentenciar a muerte a Jesús. Ellos querían entonces, sí o sí, que Jesús fuera crucificado. ¿Por qué ellos querían que Jesús fuera crucificado sí o sí? Nosotros vemos en Levítico, ¿verdad?, que en Deuteronomio 21-23, que maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, ¿qué es lo que buscaban los líderes judíos? Desacreditar a Jesús. Decir a aquellos entonces que creían que Jesús era el Mesías, decía, ahí está tu Mesías. Él es maldito. ¿Por qué? Porque fue crucificado en un madero. Entonces, ellos estaban buscando de esa forma desacreditar a Jesús. Aquellas personas que creían que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, que iba a salvar a su pueblo, ellos aún tenían a un Mesías político, que iba a venir a derrotar las fuerzas de Roma, iba a hacer de Israel una nación libre y soberano, y él iba a sentarse en el trono, iba a gobernar. Y así como David, entonces también en la época entonces en el que fue rey, ¿verdad?, que iba a vencer a todos sus enemigos, iba a establecer entonces la paz también en sus dominios. Ellos estaban esperando ese tipo de Mesías. Y un Mesías muerto, crucificado en un madero, ¿verdad?, era maldito, ¿verdad?, todo aquel que era crucificado en un madero. Entonces, ¿qué crédito queda entonces para Jesús delante de esas personas, delante de esos judíos? Y eso es lo que estaban buscando ellos, sin saber que eso mismo era lo que Dios estaba buscando. Estaba entonces guiando sus maquinaciones para que se cumpliera todas las profecías, porque Él tenía que morir en un madero, ser maldito por nosotros y luego resucitar, ¿verdad?, para que Él pudiese vencer a la muerte y llevar nuestros pecados en la cruz. Vemos entonces la continuación en los versículos 33 al 38, dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Le pregunta primeramente: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Dándose cuenta de que tenía una acusación que impresionaría al juez romano, los líderes judíos comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributos al César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Por supuesto, las acusaciones eran completamente falsas. En realidad, Jesús había dicho lo opuesto: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso vemos en otros evangelios también, que relata cosas que en Juan obvia, ¿verdad? Vemos que Jesús fue acusado por los líderes judíos por decir que él prohibía dar tributos al César. Entonces, cuando le pregunta específicamente, entonces, ¿tú eres el rey de los judíos?, estaba queriendo ver si Jesús no era un insurrecto. ¿Qué es un insurrecto? Es el que se levanta o se subleva contra una autoridad. Está queriendo entonces ir por encima de la autoridad, en una anarquía. Entonces, si Jesús era el rey de los judíos, entonces era como un David en la época de Israel, en las épocas doradas de Israel. Entonces, sí era una amenaza para Roma. Y sí, él podía haber hecho algo entonces para poder parar esa situación. Porque al líder se le mata o se le controla, entonces todo el pueblo se tranquiliza, ¿verdad? La pregunta entonces es que Pilato busca determinar si Jesús constituía una amenaza política para el poder imperial de Roma. En los relatos de los 4 evangelios, esta es la primera pregunta que Pilato formula a Jesús, y en los 4 el pronombre tú es enfático. En el texto griego dice literalmente tú. ¿Eres tú el rey de los judíos? Pilato no lo creía desde la perspectiva humana. Jesús no parecía rey, y si lo era, ¿dónde estaban sus seguidores y su ejército? ¿Cómo él era entonces una amenaza para Roma? Jesús no podía responder la pregunta con un sí o con un no, desprovisto de calificativos, sin definir exactamente qué implicaba su reinado. Su contrapregunta pretendía aclarar el asunto. ¿Dices tú por ti mismo
o te lo han dicho otros de mí? ¿Por qué pregunta eso? Para saber hacia qué lado está apuntando Pilato, qué es lo que está tratando entonces de averiguar con esa pregunta. Si Pilato decía por sí mismo, preguntaba si Jesús era el rey en el sentido político, luego una amenaza para Roma, la respuesta de Jesús en este caso sería no. No era un rey en el sentido del líder político o militar. Ya había rechazado el intento de la multitud por hacerlo este tipo de rey. Nos lo vemos en Juan 6:15, cuando la gente lo quiso tomar y hacer que él fuera rey. Pero el Señor tampoco podía negar que como Mesías era el verdadero rey de Israel. La respuesta cortante de Pilato refleja entonces la actitud que Pilato tenía hacia el pueblo judío, porque el pueblo judío había sido mucha carga para él, demasiados problemas le había traído. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Pilato para Jesús? ¿Soy yo acaso judío? Con un desdén, como si fuera diciendo, Dios me libre de ser judío alguna vez, ¿verdad? Que le había traído mucho dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y hace la pregunta que debería de haber hecho al principio. ¿Qué has hecho? Porque él estaba ahí, ¿verdad? ¿Qué había hecho para que todos los líderes judíos quisieran su muerte? Con esa hostilidad, con esa vehemencia, habían actuado demasiado rápido, ¿verdad? Habían arreglado todas las cosas demasiado rápido. Quizás para ningún otro caso habían actuado de esa forma, ¿verdad? ¿Y qué había hecho entonces Jesús para poder ganarse el odio de todos los judíos? A diferencia de la práctica judía, dice, el procedimiento legal romano permitía la interrogación con detalle del acusado. Pilato entendió que los líderes judíos le habían llevado a Jesús por envidia. No entendía aún qué había hecho Jesús para provocar entonces esa actitud de parte de ellos. Como ahora era claro que Pilato solamente repetía la acusación de los judíos, por eso le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Verdad? Estaba repitiendo nada más una acusación. Jesús entonces le aclara en los siguientes versículos, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de este mundo. Si Jesús entonces no fuese esa su forma de morir, o no estuviese entonces predeterminado, o por providencia divina hubiese puesto de esa forma, entonces Dios había enviado millares de ángeles para poder librarlo. Dice, para reforzar lo dicho, Jesús señaló que si su reino fuera de este mundo, sus servidores pelearían para que él no fuera entregado a los judíos. Ningún rey terrenal habría permitido que lo apresaran tan fácilmente. Pero cuando uno de sus seguidores, Pedro, intentó entonces defenderlo y cortó la oreja de este que había venido entonces a arrestar a Jesús, Jesús entonces se rehusó a ser defendido, le atajó a Pedro y le dijo entonces de que de esa forma tenía que ser. ¿Por qué? Porque había entonces una misión mucho más importante, algo que él tenía que cumplir, ¿verdad? Por el cual él nació, por el cual él vino y él vivió la vida perfecta. Su, su misión entonces era morir en la cruz y resucitar, para que él pudiese ser el cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? La descripción de Jesús de su reino dejó a Pilato confundido. Si su reino no era terrenal, ¿era Jesús rey verdaderamente? Entonces le hace otra vez la pregunta a continuación. Y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En los versículos 37. Luego, tú eres judío, eres rey, le pregunta entonces Pilato, porque la respuesta que Jesús le da entonces le deja confundido. Si él está hablando entonces de que él posee un reino, que tiene entonces gente a su disposición, entonces él es rey. Pero Jesús le aclara entonces con todo lo que le dice a continuación, que él no era de este mundo, ¿verdad?
Él no había sido ordenado rey por ningún ser humano, no había entonces heredado el reino por sangre como lo hacía, por ejemplo, los hijos de los reyes a través de las generaciones. Entonces nadie le había coronado al rey. Él era rey porque él había nacido así, ¿verdad? Era algo espiritual entonces que está en nuestros corazones también de todas esas personas que creen en Jesús. Y dice entonces a continuación también, para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad, para dar testimonio a la verdad. Nosotros vemos una de las declaraciones de Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos que la verdad entonces no son un conjunto de ideas, la verdad entonces no es el punto de vista de alguien más, la verdad es una persona y es absoluta, ¿verdad? Entonces, si Jesús no es la verdad y no existe una verdad absoluta, entonces todo es relativo. Lo subjetivo entonces se vuelve subjetivo y lo objetivo pierde valor, pierde sustancia. Entonces, cada quien puede tener su punto de vista acerca de las cosas, todo es relativo, ¿verdad? Yo puedo ver un 9, del otro lado puede ser un 6 y cada quien ve la vida, ¿verdad? Ya sea con el vaso medio lleno o medio vacío, ¿verdad? O con el vaso que le ofende, ¿verdad? Como también se dice. Pero vemos que la verdad es entonces una persona y es absoluta, ¿verdad? Y está también escrito en las Escrituras, está entonces en la Biblia, revelada por el Espíritu Santo, revelada también a los hombres para que nosotros pudiésemos leer y conocer esa verdad. Y lo que dice a continuación, entonces dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es determinante, ¿verdad? Todas aquellas personas que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y son entonces corderos de Dios, van a escuchar, entonces van a escuchar ellos la voz de Dios. Ellos van a conocer esa verdad. El Espíritu Santo se va a encargar de traer a esas personas a la verdad. Y entonces vemos ahí que Pilato no era de la verdad porque él en ningún momento entendió lo que Jesús le dijo. Y la pregunta que le hace a continuación lo revela. ¿Qué es la verdad? Le pregunta. Entonces él le tenía la verdad enfrente y pregunta qué es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No había entonces sublevación o anarquía o alguna cosa que Jesús hubiera hecho parecerse una amenaza para Roma en ese momento. Entonces, ¿qué decide? Él es inocente. El juez entonces, uno de los jueces en el cual Jesús se enfrentó, lo declara inocente. No había en él pecado. Dice, una vez Pilato, que ya terminado entonces el interrogatorio a Jesús, pronunció su veredicto. Salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Entendía lo suficiente como para poder notar que Jesús no representaba una amenaza para el gobierno de Roma. Dejó claro que Jesús era inocente de las acusaciones de sedición e insurrección que los líderes judíos le imputaban. No hubo acusación válida sobre él al principio, no hubo convicción sobre él al final, y el Señor de la gloria recibió calumnias, odios, falsas acusaciones, y no obstante se le halló perfecto, sin falta e inocente. Vemos entonces que él era inocente, él era perfecto. Y vemos ahí entonces todo el odio y todo el rencor y toda la vehemencia, entonces por lo que los líderes judíos actuaban contra Jesús, todo lo que en su corazón había, porque ellos hicieron hasta lo imposible para lograr su cometido y lograron, pero no, ellos no triunfaron encima de Jesús, o la muerte de Jesús no fue un triunfo para ellos, fue una condenación para ellos. Y vemos también eso en la escritura, ¿verdad? Es una condenación, así como está la soberanía divina, está también la responsabilidad humana por las acciones que uno comete. Vemos eso también cuando Judas le traicionó a Jesús, también vimos esa parte. La soberanía de Dios, entonces para guiar a Judas a traicionar a Jesús, pero también estaba la responsabilidad humana. Él era responsable por el acto de ir, entonces entregar y traicionar a Jesús, a su maestro, ¿verdad? Y vemos entonces ahí esa dualidad siempre. Pero por encima de todo entonces está la soberanía de Dios.
Él entonces estaba ahí guiando, estaba haciendo entonces que se cumpliera cada cosa que él había dicho en el Antiguo Testamento, que se cumpliría. Y todo se cumplió perfectamente, así como estaba escrito entonces en la persona de Jesús. Y eso es entonces el estudio de hoy. Y en la próxima entonces estaremos avanzando un poco más y profundizando acerca de esto. Que el Señor los bendiga.